El campo está sediento. Ya es oficial. Es la peor sequía en un cuarto de siglo. El huracán Sandy ha tocado Nueva York causando daños y destrucción nunca vistos en la ciudad más grande de Estados Unidos. El cambio climático está alterando gravemente nuestro clima. Y las consecuencias pueden ser muy peligrosas. Quien quiera que diga que no hay un cambio dramático en los patrones climáticos, creo que está negando la realidad. Tenemos que comprender que vivimos una nueva normalidad que incluye fenómenos meteorológicos más extremos y más riesgos en desastres. Esta noche la tormenta más fuerte del planeta en lo que va de año ha golpeado directamente a Filipinas. El cambio climático, el clima errático, lleva a la gente al límite y pasa rápidamente de ser un problema económico local a ser un problema político local. Y entonces se convierte en un problema de seguridad global. Las consecuencias de todo ello han sido que en muchos aspectos hemos tenido que redefinir y ampliar el alcance de lo que es la seguridad nacional. Hemos heredado nuestro concepto de seguridad del último siglo, un siglo definido por 2 guerras mundiales y la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría queríamos reducir el riesgo de un ataque nuclear. Ahora nos enfrentamos a riesgos diferentes. ¿Los riesgos asociados con el cambio climático amenazan nuestra seguridad nacional? ¿Podrían esos cambios contribuir a la caída de regímenes políticos o al fortalecimiento de grupos terroristas? ¿Y puede la innovación ayudarnos a adaptarnos a la nueva realidad climática? Acompañadme en la investigación de estos temas cruciales. El periodista de investigación Christian Parenti trabaja en las zonas de guerra más peligrosas del mundo. En Afganistán siempre le acompañaba Ajmal Naqshbandi, su traductor y colega. Si los soldados de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad mataron a ese hombre herido, sería un crimen de guerra. Es aterrador, pero muy emocionante informar desde las zonas de guerra. Una de las cosas más gratificantes para mí es estar en la primera fila de la historia. Su misión más peligrosa fue entrevistar a los insurgentes talibanes cerca de la frontera con Pakistán. En la frontera de Zabul Kandahar, con los talibanes. Muchos dicen que los talibanes reciben ayuda del gobierno pakistaní. ¿Los talibanes reciben ayuda de Pakistán? ¿Cómo se sostienen? Este hombre dice, sí, Pakistán nos apoya, Pakistán está con nosotros, nos proporciona de todo. De repente, aparece un aparato militar de vigilancia aérea. Ese aparato es un avión espía. ¿Deberíamos irnos? Venga, vámonos. 10 meses más tarde, el colega y amigo de Parenti fue secuestrado por los talibanes. El vídeo de Ajmal secuestrado, pidiendo su liberación, se emitió en todo el mundo. Pero cuando Hamid Karzai, el presidente afgano, se negó a intercambiar prisioneros a cambio de su liberación, los talibanes decapitaron a Ajmal. Los talibanes habían asesinado a mi colega. Después yo investigué su muerte y acompañé a su familia. Y lo que saqué de todo aquello fue el gran sufrimiento que causa la guerra. Los lazos de solidaridad se despedazan y la sociedad se hace cada vez menos congruente y más desconfiada.
Akmal tuvo un funeral digno de un héroe, pero los talibanes seguían conservando la lealtad de la población local. Esa paradoja hizo que Parenti se planteara esta pregunta: ¿por qué la gente sigue apoyando a los talibanes? Su investigación le llevó a los campos de adormideras de Afganistán. Durante siglos, el país ha sido el mayor productor de opio del mundo, pero solo 15 años atrás, esos campos estaban cubiertos de trigo. Eso ocurrió cuando el gobierno, controlado por los talibanes, prohibió el cultivo de opio, declarándolo contrario al Islam. De la noche a la mañana, desaparecieron prácticamente todos los cultivos de opio. Se eliminaron casi 3/4 partes de la producción mundial de heroína. Pero tras la expulsión de los talibanes del poder en 2001, sucedieron dos cosas. Sus líderes necesitaban desesperadamente dinero para financiar la insurgencia. Y Afganistán padeció una severa y prolongada sequía. El norte de Afganistán sufre los efectos de una devastadora sequía que afecta a más de 1 millón de personas. Las llanuras del norte deberían estar cubiertas de cultivos, pero este año no ha crecido prácticamente nada. Para agravar el problema, la prolongada sequía dejó a miles de agricultores a merced de las intimidaciones de los talibanes. El único cultivo que podía sobrevivir en Afganistán, dadas las condiciones de sequía extrema, era la adormidera, que solo necesita 1/6 parte del agua que precisa el trigo. Así que plantaron adormidera. Era la única forma de alimentar a sus familias en condiciones de sequía. Y un bando de aquella guerra les decía: defendemos vuestro derecho a cultivar esa planta ilegal, y cuando vengan los escuadrones de erradicación, nosotros los atacaremos y los echaremos de aquí. A cambio, pagaréis tributos cuando transportéis vuestras cosechas por los caminos. Y cuando os lo digamos, esconderéis nuestras armas. Cuando reclutemos a vuestros hijos, no nos lo impediréis. Y ese factor ayuda a explicar por qué los talibanes tienen una cola interminable de reclutas jóvenes y por qué tienen apoyos tan importantes entre los campesinos pastunes en el sur de Afganistán. Parenti descubrió cómo se aprovechaban los talibanes de los climas extremos para financiar sus actividades terroristas y decidió escribir un libro. Me di cuenta de que todo aquello era muy importante, y no solo en Afganistán, que la conexión entre la crisis medioambiental y la violencia probablemente sería evidente en otros lugares. Así que decidí investigar las consecuencias que tenía en otros países. El trabajo de investigación llevó a Christian Parenti a una de las regiones más secas y desoladas del mundo. Cuando visité la región de Turkana, en el noroeste de Kenia, la sequía se prolongaba desde hacía 7 años. Podías ver inmediatamente la crisis. La tesis de mi libro es que el cambio climático ya es una causa de la violencia. No va a pasar en el futuro, ya está pasando. El pastoreo ya no es una forma de vida viable. Y la prueba son los constantes y letales robos de ganado que se producen no solo aquí en Kenia, sino también en el sur de Sudán y en otros países africanos. El asalto de los ladrones de ganado causó la muerte de 600 personas, cabañas quemadas, alimentos saqueados y niños desaparecidos. Parenti llegó a Kenia poco después de que el pastor Ekru Loreman fuera asesinado para robarle su ganado. Mi libro empieza con la historia de Ekru Loreman, un pastor turkana de 35 años asesinado el día anterior en un robo de ganado. ¿Por qué murió ese hombre? Por un lado, murió porque una tribu vecina lo asesinó, pero por otro, murió porque había una crisis ambiental causada por el cambio climático que interactuó con otras crisis preexistentes. El legado del militarismo de la Guerra Fría, que había llenado el Cuerno de África de armas baratas, y el legado de las malas políticas económicas que habían dejado al gobierno local sin capacidad para responder a la crisis. Y es en ese contexto en el que se produce la catástrofe provocada por el cambio climático. La sequía también provocó un grave perjuicio a pastores como Charlie Chesney. Sin agua, sus cabras no pudieron sobrevivir.
y sin dinero para comprar nuevo ganado, su esposa y él se vieron obligados a cortar árboles de acacia para hacer carbón vegetal. Para una familia de 6 miembros, es difícil sobrevivir vendiendo a $1 cada saco. Y la tala ilegal de los pocos árboles que aún quedan en la región provoca conflictos tribales por unos recursos que menguan rápidamente. En relación con el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, estamos trabajando en los numerosos y frágiles estados con conflictos internos. Aún hay muchos en el mundo. Hemos descubierto que cada vez es todo más difícil en esos estados y que, por supuesto, la meteorología extrema tiene un impacto aún mayor. Los que vivimos en los países más ricos debemos preguntarnos ¿por qué deberíamos preocuparnos por lo que les pase a los pastores de Kenia o a millones de otras personas que sufren las consecuencias de los fenómenos meteorológicos extremos? No solo es lo correcto moralmente, también desde el punto de vista económico. El desarrollo económico de los países pobres conduciría a una mayor prosperidad en todo el planeta. No podemos seguir viviendo en un mundo con lugares olvidados, que no solo son víctimas del cambio climático, sino que también han sido olvidados por la comunidad internacional en el plano económico y político. El mundo se ha convertido en un lugar muy complejo con la interacción de corrientes económicas, políticas y ambientales que interactúan de forma que nunca habíamos visto antes. Cuando pensamos en la conexión entre cambio climático y seguridad nacional, una de las mayores preocupaciones es cómo los fenómenos extremos, como el cambio climático, va a aumentar el flujo de refugiados en el mundo. Bangladesh es un país de una belleza rara y exótica, con momentos excepcionales de pura magia. Pero oculto tras la reluciente máscara del mito y la leyenda, hay un lugar que sufre a causa de la meteorología extrema. La población de Bangladesh es enorme. Casi la mitad de la población de Estados Unidos vive amontonada en un área del tamaño del estado de Nueva York. La pobreza de Bangladesh es absoluta, con unos ingresos familiares medios de menos de $5 al día. Considerando la inflexible dureza de la vida aquí, no es una sorpresa que sea un país de rivalidades políticas, actos terroristas y estallidos de malestar social. Pero el corazón y el alma de Bangladesh se encuentran en la zona rural de las tierras bajas. Alimentada por las aguas del deshielo de los glaciares del Himalaya, esta intrincada red de ríos y arroyos lleva más agua que todos los ríos de Europa juntos. Esa es también la razón por la que la tierra aquí es extraordinariamente fértil, ideal para el cultivo de arroz. Siraj Milla y sus hijas trabajan en una pequeña granja, no muy lejos del mar. Su vida es dura, pero estos pocos acres han sustentado a la familia a lo largo de generaciones. Y con el tiempo han aprendido a adaptarse a los ritmos de la naturaleza. Todos los años, durante 2 meses, los monzones inundan las tierras bajas, obligando a centenares de miles de personas a desplazarse hasta que el agua se retira. Pero ahora, la gente de Bangladesh se enfrenta a un reto aún mayor. Se calcula que debido al calentamiento global, la subida del nivel del mar amenaza con cubrir el 60% de la superficie del país. Más de 30 millones de personas podrían convertirse en refugiados medioambientales. Las tierras de cultivo productivas desaparecerían, dejando al país a merced de las hambrunas. Siraj Milla y sus hijas no desean abandonar su hogar ancestral. ¿Pero qué elección tienen? ¿Y a dónde irían? La respuesta de la India a la amenaza de los refugiados es radical. Está construyendo una valla de alambre de espino a lo largo de los casi 4.000 kilómetros de su frontera con Bangladesh.
Controlada por millares de vigilantes de seguridad, se ha convertido en una de las fronteras más peligrosas del mundo. Este es su vídeo de reclutamiento. En él se invita a los jóvenes a alistarse en una guerra al estilo de Hollywood, diseñada para impedir que los terroristas invadan la India. Los bangladesíes ven cómo la India intenta detener el flujo de refugiados económicos y medioambientales. Es conocida como el Muro de la Muerte por los locales y por las familias de los refugiados muertos cuando intentaban cruzar o incluso acercarse a la frontera. Pero ¿puede el alambre de espino detener a decenas de millones de personas que huyen de las inundaciones provocadas por la subida del nivel del mar? Venkateswara Ramaswamy cree que no. Es un activista comunitario que ayuda a los bangladesíes que viven sin papeles y sin derechos en la India. Desde hace 2 décadas, el flujo de bangladesíes pobres que llegan a la India no ha dejado de crecer. Da igual que vengan por un día, unos pocos días o unos meses. Para los pobres, las fronteras no importan. Si tienen que sobrevivir, escalarán cualquier muro. Cruzarán las fronteras, las atravesarán o pasarán por debajo. La pobreza no sabe de fronteras. En Bangladesh no existen los términos medios. Todo es siempre desmedido. Y para aquellos que viven en países extremos, lamentablemente no hay respuestas inmediatas, ni soluciones sencillas. Una de las mayores preocupaciones que tiene la gente es cómo los fenómenos meteorológicos extremos, el cambio climático en general, va a provocar un aumento de los refugiados en todo el mundo. 30 millones de personas en Bangladesh se ven forzadas a emigrar a la India. Y la India ya está construyendo muros. ¿A dónde irán? Veremos cambios en las fronteras políticas, concesiones mutuas, proezas diplomáticas. Si se tratara de un solo caso aislado, sería grave, pero quizá la comunidad internacional podría enfrentarse a ello. Sin embargo, todos los problemas asociados a lo que podríamos denominar los refugiados climáticos no van a golpear en un único lugar. Se va a producir sin duda en todo el mundo. Y eso ocurrirá de forma simultánea, de la manera más pluridimensional que podamos imaginar. Y eso fue exactamente lo que sucedió en 2010. Los fenómenos climáticos extraordinarios sacudieron a Rusia y Pakistán al mismo tiempo. Todo empezó a principios de julio, cuando la corriente en chorro, un flujo de aire rápido que circula por nuestro planeta y determina los patrones climáticos globales, hizo algo que rara vez se había observado antes. Se dividió en 2. Y un brazo se extendió por el sur sobre el Himalaya, donde recogió cantidades enormes de humedad, antes de cruzar Pakistán y alimentar las lluvias monzónicas veraniegas anuales. Todos los medios del mundo cubrieron la noticia. Las inundaciones han destruido una quinta parte del país desde que empezaron las lluvias monzónicas. El gobierno afirma que está haciendo todo lo posible a pesar de las carreteras inundadas, los puentes desaparecidos y las comunicaciones destruidas. 50.000 personas han sido rescatadas y aún quedan muchas aisladas. Cuando el agua comienza a retroceder, son aún más visibles los daños sufridos. 20 millones de personas perdieron sus hogares. Los científicos dijeron que era el fenómeno meteorológico extremo más destructivo causado por el cambio climático. Ban Ki-moon, por entonces secretario general de Naciones Unidas, la calificó como la peor crisis humanitaria de la historia reciente. Esto es lo que vi. Pueblos y más pueblos arrasados. Carreteras, puentes y hogares devastados. Cosechas y alimentos destruidos. Vi a mujeres y hombres que tenían muy poco, cubiertos por un mar de sufrimiento. Tened coraje, no desesperéis. Yo tengo muchas esperanzas. Pero cuando las ayudas se vieron obstaculizadas por las infraestructuras destruidas, hubo pocas razones para la esperanza.
El descontento por la pasividad del gobierno aumenta. Deberían venir aquí y ver el desastre ellos mismos. La gente ha perdido su hogar. El tiempo no mejora y no hay refugios alternativos. Por el amor de Dios, si el gobierno me escucha, vengan a ayudarnos. Los habitantes sufren. Necesitan ayuda y la buscarán en cualquier lugar donde la puedan encontrar, incluidas algunas organizaciones consideradas terroristas. Las inundaciones devastan Pakistán y los talibanes advierten a los extranjeros que permanezcan alejados o sufrirán acciones violentas. Los talibanes pakistaníes, como muchos otros grupos insurgentes a lo largo de la historia, se aprovecharon de la catástrofe natural. Hicieron todo lo posible por ayudar a la gente y ganarse su corazón abusando de su buena voluntad. Estados Unidos también respondió enviando ayuda humanitaria. Estados Unidos ha anunciado que los helicópteros de la Marina han llegado a Pakistán para sumarse a las operaciones de rescate y ayuda en las zonas más afectadas por las inundaciones masivas. Las operaciones de auxilio se convirtieron en una batalla entre los talibanes y los militares de Estados Unidos por ganarse a las víctimas de las inundaciones. La población hambrienta espera la llegada de los alimentos, pero no es el gobierno pakistaní quien reparte la ayuda, sino un grupo fundamentalista islámico. Mucha gente ha terminado en campos de refugiados como este, dirigido por importantes grupos fundamentalistas cada vez más populares. Se espera que los esfuerzos humanitarios del Pentágono prosigan durante varias semanas. Los representantes del gobierno esperan que su inmediata respuesta ante esta crisis sirva para mejorar la pobre imagen de Estados Unidos entre la escéptica opinión pública de Pakistán. Cuando ves cómo el cambio climático impacta en los patrones del clima de un lugar como Pakistán, no te enfrentas solo a un problema agrícola local, que lo es, o a un problema humanitario local, que lo es. También te enfrentas a una potencial amenaza para la seguridad global. Un indicador del poder y de la influencia en el siglo XXI será la capacidad de algunos países e instituciones de responder con rapidez en los primeros momentos de una crisis, a fin de procurar transporte, alimento y servicios médicos a las poblaciones que estén en verdadero peligro. Será una competición por ganarse los corazones y las mentes de esas personas. Depende de Estados Unidos, de nuestros aliados y amigos, equiparnos mejor para enfrentarnos a esos retos humanitarios causados por el cambio climático. Mientras las inundaciones ponían en peligro el delicado equilibrio del poder en Pakistán, a miles de kilómetros al norte, Rusia también sufría los efectos del fenómeno climático extremo, causado por el mismo cambio en la dirección de la corriente en chorro que provocó las inundaciones en Pakistán. Sin embargo, en esta ocasión originó una gran sequía, una ola de calor y millares de incendios incontrolados por toda Rusia. Durante meses, los voluntarios lucharon por salvar centenares de llameantes pueblos y ciudades. La capital de la nación muy pronto quedó cubierta por una espesa nube de humo tóxica. No era precisamente el recibimiento que los turistas esperaban. Para agravar el problema, Moscú también se vio afectado por una sofocante ola de calor. Los historiadores subrayaron que las temperaturas eran las más altas en 500 años. Si alguien hubiera dicho a comienzos del año 2010 que la temperatura en Moscú iba a superar los 38 grados centígrados, nadie lo hubiera creído, porque las temperaturas en Moscú nunca se habían acercado a eso. Estamos empezando a ver cómo podrían ser los fenómenos climáticos extremos. Mientras duró la ola de calor, muchos moscovitas permanecieron en sus casas para evitar respirar el asfixiante aire. Se calcula que hubo 56.000 fallecidos a causa de la combinación de fuegos incontrolados, humo tóxico y altas temperaturas. Y mientras Moscú se enfrentaba a una crisis sanitaria, la sequía de 2010 dejó a los campesinos sin lluvias durante meses. Las cosechas de maíz y trigo se agostaron bajo el sofocante calor.
Los ecólogos especializados en agricultura, que estudian la relación entre la temperatura y la productividad de los cereales, señalan que por cada grado centígrado de aumento en la temperatura, podemos esperar una reducción del 10% en la cosecha de cereales. A comienzos del verano, los rusos esperaban una cosecha cercana a los 100 millones de toneladas de grano, que es lo que obtienen en un buen año, pero tras la ola de calor consiguieron 60 millones de toneladas. Habían perdido el 40%. Uno de los mayores exportadores de cereales del mundo estuvo a punto de perder gran parte de su cosecha. Para mantener estables los precios en el mercado doméstico, Vladimir Putin prohibió la exportación de cereales. La noticia conmocionó a los mercados mundiales de materias primas. Y cuando otros importantes países exportadores de trigo anunciaron medidas similares debido a la sequía, el precio de los cereales se disparó. Pero el golpe más duro fue para Oriente Medio, en el que se encuentran 9 de los 10 países que más trigo importan en todo el mundo. En pocos meses, el alza desorbitada del precio del pan y la escasez de alimentos sacudieron al mundo árabe. ¿Quién puede olvidar esas imágenes increíbles? La gente agitando trozos de pan en las manifestaciones, en lugares como Túnez y Siria. Personas que normalmente no protestan por razones políticas se lanzaron a las calles ante una situación tan desesperada. Estamos cansados, estamos hartos. Paren el alza de los precios. Estamos sufriendo. Somos egipcios, amamos Egipto. Paren esto, queremos comer, queremos vivir, nosotros y nuestros hijos. Lo que empezó siendo una protesta contra el alza del precio de los alimentos provocado por una sequía prolongada, se convirtió enseguida en una reivindicación de mejoras económicas y más derechos humanos. Los medios rápidamente lo llamaron la Primavera Árabe. La primavera árabe, por así decirlo, fue una combinación de muchos factores, uno de los cuales fue la subida del precio de los cereales y otro la pérdida de la esperanza. La gente no veía progresos económicos que pudieran sustentar una sociedad próspera. La violencia en las calles de Argel, así como los niveles de desempleo crónico y ahora el alza del precio de los alimentos han desatado la ira. Ya estamos hartos de este gobierno. Llevamos sufriendo 10 años y dentro de otros 10 todo seguirá igual. La ciudad de Majala, en el norte de Egipto, está a punto de estallar. Se calcula que 2.000 personas tomaron las calles, provocando incendios, saqueando tiendas y arrojando ladrillos a los antidisturbios. Entre los manifestantes se encontraban miembros del grupo islamista suní ilegalizado conocido como los Hermanos Musulmanes. En el pasado su lema era «El Islam es la solución». Repentinamente se convirtió en «Dadnos nuestro pan de cada día». El centro de El Cairo es un campo de batalla. Poco después de la 1 del mediodía, la policía ha intervenido. Escuchen. Más de 9 horas después de que comenzaran las protestas a primera hora de la mañana, los manifestantes siguen aquí. Miles de personas siguen reuniéndose en la famosa plaza de Tahrir, en el centro del Cairo. Dicen que a pesar del frío, están dispuestos a pasar la noche aquí, en la calle, si es necesario, para que sus voces sean escuchadas. Nos han disparado. Nos han disparado. ¿Por qué? No lo sé. ¿Quiénes somos? ¿El enemigo? ¿Soy yo el enemigo del Estado? Yo solo vine a pedir mis derechos. Yo he venido a pedir una casa, una vida digna y para que desaparezca un régimen que lleva en el poder 30 años. ¿Cuál fue la causa de todo ello? ¿Pudo un fenómeno climático extremo, junto con una serie de reivindicaciones económicas y de derechos humanos, contribuir a la caída de esos regímenes políticos y poner en riesgo la estabilidad de toda una región? A primera vista, la primavera árabe no parece haber tenido nada que ver con el cambio climático, pero sí lo tuvo. Una de las maneras en las que el cambio climático ayudó a causar la primavera árabe fue mediante la subida de los precios de los cereales básicos entre 2010 y 2011. La gente salió a la calle a protestar porque no podía cubrir sus necesidades básicas y también por el aumento del coste de la vida, que estaba directamente relacionado con el precio de los cereales importados.
No se trata de reducir la primavera árabe a un problema de cambio climático, pero vemos cómo el precio de los alimentos fue el detonante. El problema es que, hoy por hoy, con un mundo conectado hasta cierto punto por la posibilidad de diferentes tipos de catástrofes climáticas, conectado por Internet y conectado por el comercio mundial, es casi imposible que no nos afecten los problemas de otros países. Podemos ignorarlos si queremos, pero entonces es posible que se agraven. Observemos más detenidamente a estos manifestantes. El hambriento, el pobre y el indignado. Las catástrofes climáticas han hecho que sus vidas sean más frágiles. Pero ellos no son los únicos vulnerables. Lejos de las calles de Oriente Medio, el cambio climático amenaza ahora la seguridad de las naciones más ricas de nuestro planeta. El Ártico acoge algunos de los entornos más hostiles de nuestro planeta. A pesar de ello, es aquí, en esta tierra aparentemente remota y yerma, donde se observan las primeras y más radicales consecuencias del calentamiento global. El Ártico es el barómetro del cambio. Se habla mucho acerca de cómo será el Ártico en el futuro y cuáles son los intereses de los diferentes países por modificarlo. Las placas de hielo del Ártico se funden a una velocidad mayor de lo que los científicos habían predicho, y las temperaturas siguen ascendiendo. Los cambios que hemos visto hasta ahora en el casquete polar han sido mucho más grandes de lo que todos los modelos habían anunciado. Y eso asusta porque ese hielo tiene 3 metros de espesor y tardó millones de años en formarse. Si desapareciera en un año, no volvería a formarse al año siguiente por mucho frío que hiciera. Tan solo lo haría una capa muy fina. Pero eso crea oportunidades. Hay países que buscan recursos naturales bajo el océano Ártico. Buscan reservas petrolíferas. Se ha convertido en algo así como la próxima fiebre del oro. Salvo que no es oro lo que todos buscan. Una de las plataformas petrolíferas más grandes del mundo es remolcada mar adentro. Se llama Prirazlomnaya. Y cuando comience a producir, Rusia se convertirá en el primer país que perfora petróleo por encima del círculo polar ártico. Lo que está en juego es el 13% de las reservas mundiales de petróleo no probadas. Para Rusia, el mayor exportador de petróleo del mundo, este no es un recurso trivial. Esta no es la primera vez que Rusia reclama porciones del Ártico. En 2007, un submarino ruso colocó su bandera en el suelo del Polo Norte. Aunque aquello solo se consideró una maniobra propagandística, Rusia ha vuelto a dejar claras sus intenciones de explotar los recursos naturales del Ártico. El Ártico asusta. La gente mira las reservas de petróleo que hay allí y dice, nosotros queremos eso. Y se ha llegado a tal extremo que los documentos del Departamento de Estado, filtrados por Wikileaks, indicaban que el gobierno ruso planea militarizar más el Ártico y no descarta que se produzcan allí conflictos armados. En uno de los documentos más polémicos de Wikileaks, un diplomático ruso declaraba: el siglo XXI verá una guerra por los recursos y Rusia no debería ser derrotada en esa guerra. El documento filtrado captó la atención de los medios. Wikileaks demuestra que diferentes gobiernos han estado repartiéndose en secreto el gas y el petróleo del Ártico, al igual que otros recursos que están quedando al descubierto por el deshielo. Incluso la cadena en inglés de la televisión rusa recogió la noticia. Rusia afirma que sus intereses en el Ártico son puramente científicos. Sin embargo, una fuente del Ministerio de Defensa afirma que el país planea destacar tropas allí. Todos los países árticos, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Dinamarca y Rusia, han incrementado su presencia militar o han realizado maniobras militares en la región. Estados Unidos asume muy seriamente sus obligaciones como país ártico.
Estaremos preparados para detectar, disuadir, prevenir y derrotar cualquier amenaza a nuestra patria y seguiremos ejerciendo la soberanía de Estados Unidos en torno a Alaska. Tenemos que entender que existe una nueva geopolítica del Ártico que va a emerger en las próximas décadas. Estados Unidos tiene que entender tanto su papel protegiendo los frágiles recursos del Ártico como comprender su importancia geoestratégica. A lo largo de la historia, la humanidad ha competido por descubrir la próxima frontera. Y una y otra vez, los conflictos siguieron rápidamente a los descubrimientos. No podemos borrar la historia, pero podemos asegurarnos de que esa historia no vuelva a repetirse en el Ártico. Aún está por ver si en el Ártico habrá conflictos políticos o quizá algo peor. Rusia actúa de una forma muy imperialista en lo que respecta a la energía. La usan para dominar a Europa Oriental. Y en el Ártico podría producirse un conflicto de un tipo u otro. Aunque aún es demasiado pronto para predecir un conflicto en el Ártico, la plataforma Prirazlomnaya prosigue su ruta por alta mar. El mundo la observa con atención, al igual que la organización ecologista Greenpeace. A bordo del Arctic Sunrise, un equipo de activistas de Greenpeace se prepara para una acción pacífica de desobediencia civil. Todos saben que esta será una misión arriesgada y peligrosa. Su objetivo es la plataforma Prirazlomnaya. Es la primera plataforma petrolífera situada por encima del Círculo Polar Ártico. Cuando la tripulación maniobra para aproximarse a menos de 2 kilómetros de la plataforma, comienza su acción. El equipo zarpa en 4 Zodiac neumáticas. El plan es abordar la plataforma petrolífera y desplegar una pancarta para protestar por las perforaciones en el Ártico y el uso de combustibles fósiles. Los vigilantes de seguridad armados intervienen rápidamente. Poco después, la confrontación alcanza su punto álgido. Los escaladores quedan atrapados entre 2 fuegos. Aún así, logran resistir durante 4 horas. De repente, un crucero ruso hace unos disparos de advertencia sobre la proa del Arctic Sunrise. Y su capitán lanza un ultimátum. Arctic Sunrise, detenga la nave o vire. Este es un viaje pacífico para protestar contra la agresión al planeta. Los rusos responden con la fuerza. Un comando armado toma el barco al asalto y detiene a su tripulación. La protesta pacífica llega a su fin. Pero las preguntas persisten. ¿Qué impulsó a esos activistas a afrontar tantos riesgos? A poner sus vidas en peligro. ¿Y cómo se relaciona su protesta con las amenazas contra nuestra seguridad nacional? Esto es lo que los ecologistas temen de las perforaciones en el Ártico. Las duras condiciones climatológicas sin duda provocarán algún vertido importante de petróleo. Y la remota situación de la región polar hace imposible que se pueda responder a tiempo para evitar una catástrofe ecológica.
El Ártico es especialmente complejo para cualquier tipo de respuesta de emergencia. El primer problema es lo que yo llamaría la tiranía de la distancia. Si miramos la costa norte de Alaska en relación con el resto de Estados Unidos, los puertos de aguas profundas más próximos están a 1.600 kilómetros. También está la falta de infraestructuras, las dificultades relacionadas con las comunicaciones y la navegación. Todo ello lo convierte en un entorno muy complicado. Para Greenpeace, el gran problema es la dependencia continuada del mundo de los combustibles fósiles. Un recurso finito que ha acelerado el deshielo del Ártico. A veces los problemas se vuelven enormes. La gente tiene que alzarse y decir: no queremos que la próxima guerra en la que mueran nuestros hijos sea por el petróleo del Ártico. Que nuestra próxima guerra en Irak sea por el petróleo. No queremos que nuestros hijos vivan preocupados por los fenómenos climáticos extremos o porque el medio oeste estadounidense ya no pueda producir el grano del que todos dependemos. El problema del cambio climático es que si esperamos a que podamos verlo y tocarlo, tal vez sea demasiado tarde. Lo que tenemos que hacer es encontrar la voluntad política y el coraje moral y ético para dar los pasos que podemos dar hoy y empezar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan este problema. Si consideráramos el coste real de emitir carbono a la atmósfera a través del mecanismo de mercado, emitiríamos menos carbono. Y sabemos que es así, pero eso exigirá muchas conversaciones y acuerdos globales que podrían ser difíciles de alcanzar. Para mí, la forma de motivar a la gente es presentar el clima como un reto de vida o muerte, pero también como una oportunidad increíble. Hay buenas ideas. Existen buenas soluciones para responder al cambio climático, para ser más fuertes ante las sequías, para vivir con pocas precipitaciones. Las comunidades están preparadas. Aquí, en una pequeña aldea de Benín, un país del África Occidental, Robert Freeling es recibido como un héroe. Hace años ayudó a salvar a esta comunidad del hambre, llevando la electricidad que necesitaban los campesinos. Antes de que llegara la electricidad, la estación seca era tan dura que no crecía nada. Ahora, la energía solar alimenta una bomba eléctrica que lleva el agua desde un arroyo a los pozos para regar los campos. Cuando vine por primera vez hace 3 años, estas mujeres regaban las plantas a mano con unas pequeñas calabazas. Gastaban mucho tiempo yendo y viniendo desde el pozo al huerto y limitaba todo lo que podían hacer. Gracias a la energía solar, las mujeres pueden regar ahora sus campos y alimentar a sus familias durante todo el año. Y también ganan dinero vendiendo su cosecha en el mercado local. Lo que hemos hecho en Benín, llevando sistemas de regadío impulsados por energía solar a 10 aldeas, proporciona seguridad alimentaria a unas 50.000 personas. Es una gota en el mar, pero es una solución que tiene un gran potencial para usarla y expandirla en muchos otros lugares del mundo en desarrollo. Ayudar a esos estados frágiles y sacudidos por los conflictos es crítico. Debemos asegurarnos de que sus economías puedan crecer y crear puestos de trabajo que fomenten la estabilidad. Y en el contexto del cambio climático, debemos asegurarnos de que dispongan de medios para responder a los fenómenos climáticos extremos que sin duda ocurrirán. Lo que más me preocupa de la seguridad nacional es la tecnología de la energía. El país que disponga de la mejor tecnología gozará de la mayor seguridad energética, la mayor seguridad nacional y la mayor seguridad en la innovación. Quiero ver una carrera planetaria entre Estados Unidos y Rusia, Rusia y Japón, China y la India, por determinar quién puede inventar las tecnologías más verdes. Sería una carrera en la que todos ganaríamos. Y de hecho, si no la ganamos todos, todos la perderemos. Tenemos que convertirnos en una nación preparada para el clima y deberíamos dejar de discutir sobre la causa. Estamos viendo lo que pasa. Y ahora, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo nos hacemos menos vulnerables ante el impacto del clima que estamos viendo actualmente? Las nuevas tecnologías verdes adoptan muchas formas. En un laboratorio de pruebas en Carolina del Sur, los ingenieros simulan las mismas condiciones de los incendios incontrolados, los huracanes y los tornados. Su objetivo es diseñar estructuras que puedan soportar los embates del clima extremo.
Tenemos que construir casas más resistentes, comunidades más seguras, negocios más seguros. Tenemos que adaptarnos a la nueva realidad. Dos casas aparentemente idénticas se colocan una junto a la otra. Una se ha construido siguiendo las normas, la otra posee algunos detalles adicionales de bajo coste que le confieren una mayor resistencia estructural. Utilizando una serie de máquinas de viento y de lluvia sincronizadas, los ingenieros crean vientos de hasta 220 km por hora, simulando los efectos de huracanes de hasta categoría 3. Pero cuando el viento alcanza los 150 km por hora, los resultados son evidentes. Existen formas de adaptarse a los retos del cambio climático. En los Países Bajos, 2/3 de la población viven por debajo del nivel del mar. Con el tiempo, los holandeses aprendieron a adaptarse a las inundaciones y las tormentas marinas. Los ingenieros construyeron un sistema de diques, esclusas y compuertas hidráulicas para proteger sus vidas y propiedades. Y los arquitectos diseñaron casas que flotan en el caso de inundaciones o cuando sube el nivel del mar. Los modernos diques, los edificios adaptados al clima y las nuevas fuentes de energía pueden aminorar el impacto de los fenómenos climáticos extremos que continúan amenazando lugares como Pakistán y Bangladesh, o Nueva Orleans y Nueva York. Pero esa adaptación conlleva un precio considerable. Y dado que no hacer nada no es una opción realista, estamos obligados a tomar decisiones importantes. Tenemos que decidir si construimos diques más grandes, si invertimos en infraestructuras naturales, presas, en zonas costeras capaces de absorber las crecidas provocadas por las tormentas. Los daños en las costas por los fenómenos climáticos extremos nos cuestan $6.000 millones al año. Pero en el año 2050, esos costes se dispararán hasta los 1.000 millones al año. Si empezamos a invertir hoy $50.000 millones al año, podremos evitar esas pérdidas de $1 billón. Imaginemos lo que podríamos hacer con 950.000 millones extra en 2050. Imaginemos que invertimos hoy ese dinero. Imaginemos ciudades impulsadas por la electricidad generada con energías limpias. Paisajes urbanos diseñados para resistir fenómenos meteorológicos extremos. Con espacios verdes, menos coches, más transporte público. E incluso con granjas urbanas que podrían alimentar a ciudades enteras. Un futuro que no esté basado en los combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero. Un futuro que solo utilice energías renovables. En pocas palabras, si cambiamos nuestra forma de tratar al planeta, podremos disminuir la presión del cambio climático que amenaza la estabilidad y la seguridad de todas las naciones, ricas y pobres. En Afganistán, los talibanes dependen más que nunca del opio para financiarse. Mientras, en Pakistán, la insurgencia gana la batalla conquistando el corazón de la gente. Es casi como un cáncer causado por la insurgencia endémica y los conflictos étnicos crónicos. Aunque la ola de calor en Rusia terminó y el precio de los cereales descendió, seguimos enfrentándonos a graves cuestiones. No podemos anticipar qué cambios nos aguardan, pero se pueden producir olas de calor similares en cualquier momento. La primavera árabe provocó la caída de regímenes represivos, pero la escasez de alimentos y agua continúa, y la región sigue estando sacudida por los problemas políticos. Es demasiado pronto para saber cómo terminará todo. Si países que han derrocado a dictadores, como Egipto, van a poder construir una sociedad sensata, racional y laica, y van a tener una economía fuerte o no. En la India, la frontera de alambre de espino, ya casi terminada, es un punto generador de la violencia futura. La rabia se acumula y solo se necesita una pequeña chispa para que se desate el incendio y estallen los disturbios. ¿Recuerdan a los pastores de Kenia? Las cosas mejoran lentamente.
Algunos pueblos recibieron bombas de agua alimentadas por energía solar para ayudarles en los meses de sequía. Uno de los mejores antídotos contra el terrorismo en países en vías de desarrollo es proporcionar el acceso al agua, dándoles una oportunidad y razones para la esperanza en el futuro. Mientras algunas naciones discuten sobre cómo repartirse los recursos del Ártico, los activistas de Greenpeace, liberados tras 3 meses en la cárcel, prosiguen su viaje alrededor del mundo protestando contra el uso de combustibles fósiles. El problema más importante es detener el cambio climático. Tenemos que hacer todo lo posible por evitar el ascenso de las temperaturas. Que Dios bendiga a quienes consigan poner de acuerdo a los 192 países del mundo para que limiten sus emisiones de CO2 de forma verificable. Yo les apoyaría y les aplaudiría. Pero en mi opinión, apostaría por los científicos y los innovadores. Para resolver este problema tendríamos que atacarlo en su raíz. La gente tendría que exigir a sus representantes, a sus políticos, que pongan en marcha el tipo de protecciones correctas y que obliguen a la industria a dar un paso adelante y a hacer lo correcto. Lo que necesitamos para enfrentarnos al cambio climático son sociedades en las que las personas puedan confiar unas en otras y construir instituciones responsables que trabajen por el bien común. Esta es la nueva normalidad. Un mundo asediado por más fenómenos meteorológicos extremos de los registrados hasta ahora en la historia. No podemos ignorar que el cambio climático se ha convertido en uno de los principales problemas de la política exterior en el siglo XXI. Nuestra principal necesidad es encontrar la voluntad de cambiar. Nuestra mayor esperanza es contar con el apoyo de la gente en todo el mundo. Nuestro mayor reto es conseguir el equilibrio entre lo que queremos y lo que la naturaleza puede proporcionarnos de forma segura. Aunque separados por la distancia y la cultura, los más de 7.000 millones de personas que se alimentan de los recursos del planeta tienen vínculos comunes. Vínculos que se renuevan cada generación, con nuevas ideas, nuevas actitudes y nuevas esperanzas. El planeta Tierra. Ese es nuestro hogar. Aquí es donde debe comenzar nuestro viaje de descubrimientos.